¿Quién no recuerda a la cobra Ricardo Ricó? Uno de los dopados más bocazas e hilarantes de la historia del ciclismo, que casi pierde su propia vida mientras se dopaba después de haber sido sancionado por dopaje. Su historia es de sobra conocida, pero ahora ha regresado a la actualidad tras una entrevista en el medio español Relevo, conocido por entrevistar a dopados que critican a todos aquellos que estamos en contra de que deportistas ganen haciendo trampas, como el padre de Markel Bellocchi o el vendedor de autos Eugeni Bersin. Sin embargo, el pedalista italiano siempre fue un ciclista distinto, de esos que una vez atrapado, aunque mienta conscientemente, no tiene problemas en hablar de su propio dopaje y del de otros rivales. En dicha entrevista, Ricó ha acusado de dopaje a 30 pedalistas de su generación, y también ha querido hablar de sus directores Drácula Gianetti y Luz de Luna Machín, los mismos que siguen en lo más alto del deporte gracias al dinero de los multimillonarios jeques árabes y su superestrella Tadej Pogačar. Analicemos sus declaraciones, empezando por las bravuconadas y terminando por las acusaciones. Y es que la cobra nos hace reír a carcajadas, asegurando que de lejos habría ganado el Tour de France 2008, ya que según él era de lejos el ciclista que mejor ascendía en aquella edición. Recordemos que el ciclista de Saunier-Duval se situaba noveno en la clasificación general a 2 minutos y medio del líder Cadel Evans y a 1 minuto del ganador final, Carlos Astre, en el momento en el que fue expulsado por dopaje con Epo Mircera. Ricó había ganado en 2 etapas, una de ellas con una tremenda exhibición en el Col d'Aspin, justo el día antes de que sus dos compañeros, el director de Movistar Leonardo Piepoli y el bisonte dopado Juanjo Cobo, aplastaran a los favoritos en una recordada y graciosísima ascensión a Hautacam. Ricó tenía una confianza en sí mismo fuera de lo común, mitad inconsciencia y mitad egolatría. Sentía superpoderes en su interior gracias a la fuerza exógena que el doctor Carlo Santuccione, su mentor y médico dopador, le había otorgado gracias a una simple inyección de Mircera a cambio de 700 euros. En la entrevista a Relevo, el rubio vendedor de helados, casualmente el postre veraniego favorito de los actuales pedalistas del conjunto Saunier-Duval, Ricó muestra su fe ciega a este doctor italiano fallecido en 2017, ya que le había asegurado que no daría positivo por dopaje en el Tour de France con esa novedosa sustancia que se había popularizado. ¿Cómo no? En año de Juegos Olímpicos. La cobra, impulsiva y deseosa de fama rápida, creyó al doctor y tras haber visto a otros monstruos que no habían dado todavía positivo por dopaje como Alberto Contatrol y Gollum Sela en el Giro de Italia, se inyectó la Mircera rápidamente. Casualmente, dio positivo en su peor día en la carrera, la contrarreloj de Cholet, donde ni siquiera finalizó entre los 100 primeros clasificados. Para explicar su positivo, Ricó alude a una conspiración de Amaury Sports hacia los equipos con menos presupuesto de la carrera, como el Gerolsteiner, que necesitaba encontrar patrocinador de los dopados reincidentes de Stefan Schumacher y Bernard Kohl, o el Saunier-Duval, el equipo que con tan solo 5 millones de euros de presupuesto volaba sobre transatlánticos con ciclistas cerca de la cuarentena, como el calvo Piepoli. La cobra asegura que fue el Tour quien decidió que no ganara aquella edición, que su equipo no podía estar en el podio final de París. Por supuesto, esto es una verdad a medias. Claro que en Francia nadie se creyó el rendimiento del Saunier-Duval en aquella edición del Tour, y evidentemente fue una persecución política en mitad del conflicto UCI-Amaury Sports por el sistema del Pro Tour. Claro, que el Tour de Francia ese año había mejorado los controles antidoping, incluyeron la sustancia de la lista de prohibidas y muchos médicos del mundillo ciclista picaron en el anzuelo de la Mircera. También la prensa neerlandesa, rabiada por la expulsión del Pollo Rasmussen del equipo Visma-Lease que en la edición anterior había filtrado positivos por cera del primer gran esloveno del ciclismo, Tadej Vajavec, 2 positivos del Team Columbia de Mark Cavendish, Kim Kirchen o George Hincapie, y hasta 5 pedalistas del equipo ganador del Tour, el CSC del amigo del canal Bjarne Riis. Pero tristemente, eso se le olvidó a Prudhomme, quien creyó que con la expulsión de los Saunier, los Gerolsteiner y los Barlow World de Moisés Dueñas y el keniata blanco, ya había sido suficiente. Pero el director del Tour no solo atacó a los equipos más débiles, también a los poderosos, como la Astana de Brunel y Contatrol, a quienes no les dejó participar.
o a los siempre limpios hombres de Roger G, en el Crédit Agricole con el positivo por heptaminol del kazajo Dmitry Fofonov. Es por tanto relativamente cierto lo que dice Rico, quien a continuación pasó al ataque picando con veneno como hacía en su época de ciclista. Para la Cobra, los primeros 30 clasificados en aquel Tour 2008 podrían haber sido descalificados perfectamente por dopados. Estamos hablando no solo del ganador Carlos Sastre, al que el Calvo Vierne había defendido en su propia autobiografía asegurando que por fin había un campeón limpio en el ciclismo. Sería trágico e inédito que un danés, siempre danés, estuviera mintiendo en temas sobre dopaje, pero también sería doloroso que Rico tuviese razón y que pedalistas como los ganadores del Tour de France, Mr. Hablo con Ferrari pero no de dopaje Evans y Mr. no sé quién es Ferrari aunque me relacionen con él Nibali, y estuvieran dopados hasta las cejas en 2008. Sería duro que pedalistas que siempre han ido de limpios por la vida, como Christian Van de Velde, exdopados oficialmente como Samuel Sánchez, o dopados en la Operación Puerto como Piti Valverde, también fueran dopados en 2008, que los hermanos luxemburgueses amigos de Motoman fueran una mentira, o que el legendario gregario del keniata blanco Konstantin Sitsu fuese otro sucio monstruo creado por el dopaje. Así, hasta 30 pedalistas acusados de dopaje directamente por la Cobra, quien cree que mereció ganar ese Tour, y que si Amaury Sports hubiese seguido con su política de aquí no pasa nada como en los tiempos del US Postal, quizás se hubiese convertido en superestrella y no se dedicaría a levantarse a las 7 de la mañana diario para vender helados. El periodista Julio Campo no le preguntó por su relación con Gianetti Machín. Fue el propio Rico quien, queriendo exculpar a sus antiguos directores que le echaron del equipo, imaginamos que de la misma forma que el dopado Mayo confesó hace unos meses, culpa directamente a ambos managers del equipo Saunier. La Cobra dice que cada pedalista actuaba de forma libre, pero que sus directores sabían cómo era el sistema. Es decir, lo que esta mente maravillosa nos cuenta es que sí, Gianetti no obligaba a Rico a doparse con Santuccione, era él quien por voluntad propia se dopaba, menuda novedad, como si ahora los directores fueran con pistolas obligando a los ciclistas a doparse. Pero evidentemente, si no consigues resultados, como tantos pedalistas han contado, los directores te echan del equipo. Y para conseguir resultados, si para Rico los 30 primeros clasificados del Tour iban dopados, evidentemente él también se iba a dopar, por la gloria y para mantener su trabajo. Si la Cobra asegura que los directores Machín y Gianetti sabían cómo era el sistema, implícitamente está diciendo que sabían que había dopaje y que no hicieron absolutamente nada para pararlo, salvo, claro está, expulsarle del equipo una vez que se ha atrapado haciendo trampa. Pero Rico tiene razón, fueron a por Saunier porque eran pobres, porque no había dinero de explotadores del petróleo detrás para defenderles. No fueron a por CSC, Rabobank o Columbia. Sin decirlo, está diciendo todo. Hilarante.